Hola, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo. Y hoy con otro súper interesante tema, que es la historia del hinduismo, la historia de India, y centrándonos en concreto en la dinastía Gupta, con el maestro, amigo, aunque no le guste demasiado que le diga maestro, pero como comprobaréis, pues si no es en este directo o en cualquier otro directo que hayáis podido escuchar, la verdad es que es un honor volver a estar con Duarca y que nos vuelva a transmitir su sabiduría y su conocimiento. Un placer. Muchas Gracias. gracias, Daniel. Muchas gracias. Para mí siempre es un placer estar aquí contigo, charlando de todos estos temas que me apasionan. Qué bien. Sí, y para hablar de una dinastía que, bueno, en general yo creo que suele ser bastante, digamos, de uso común o digamos, dentro del mundo académico, pues se suele tener el mismo criterio, ¿no? Sobre esta época que se considera como la edad de oro de India, ¿no? Es un momento, digamos, de máximo esplendor o de un esplendor, Ujú. digamos, de mucha bonanza en muchos sentidos, ¿no? Sí, eh, es importante aclarar que la India en general siempre ha sido un país, en realidad muchos países, ese es el punto, ¿no? Ha Mm, sido un claro. conjunto de reinos. Es muy difícil estudiar una línea histórica en la India porque tienes que dividirte en una gran cantidad de reinos independientes. Incluso Mm, cuando ha estado gobernada bajo una misma administración, en realidad siempre cada reino ha tenido mucha independencia, incluso hasta durante el gobierno británico, no eran los únicos que estaban gobernando la India. Además de los franceses y los portugueses, eh, había cierta mm, autonomía en algunos reinados, porque, bueno, hasta 1870, creo, 75, eh, Inglaterra mm, misma no asumió el control. Antes estaba gobernada por la Compañía de las Indias, y y tenían ciertos acuerdos con algunos maharaj, con algunos reinos que tenían, digamos, cierta independencia, no demasiada. En resumen, mm, la India siempre ha sido un gran conglomerado de reinos. Entonces, cuando hablamos de de la India como un país, es complicado entender su historia. Eh Hubo, antes, por ejemplo, los Mauryaas, antes mm, de la mm, dinastía Gupta, estuvo la dinastía Maurya, quizás la que más extendió su dominio, pero, como te decía, no era una administración que, por ejemplo, tenía representantes, eh, delegados que gobernaban los diferentes estados, no, había estados vasallos. Normalmente, si una dinastía eh, se imponía a un rey, por ejemplo, lo que demandaba fundamentalmente era una tasa, un impuesto y la aceptación de su gobierno, y podía seguir gobernando. Entonces, cuando los guptas fueron mm, extendiendo su dominio, ese dominio en realidad era relativo. mm, Lo importante es que, mm, culturalmente, sí hay una unidad relativa, en ciertos aspectos, mm, ¿no? Porque cada región, cada reino tenía su lengua, sus tradiciones, pero en general aceptaban ciertos parámetros, relativos al hinduismo, especialmente, al a la lengua sánscrita como mm, lengua culta, como lengua académica. En fin, eh, es mm, es un compuesto de muchos elementos. Durante la dinastía Gupta,
incluso a pesar de que fue una época de gran florecimiento del hinduismo, el budismo y el jainismo especialmente también ocuparon un lugar muy importante, porque los reyes guptas también favorecieron a las otras tradiciones religiosas. Sí, tenemos un ejemplo, por ejemplo, en las cuevas de Sí, Ayanta o de Lora, ¿no? Que justamente pues conviven imágenes o frescos tanto hindúes como budistas, justamente, ¿no? sí, 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 hay unos hermosos templos shivaitas, vaishnavas y budistas en esos dos sitios, en Ayanta y en Elora, que son uno de los lugares que planeo en algún momento de mi vida visitar, porque es sorprendente cómo excavaron en la roca todos esos sitios. Así que sí, ellos han tenido una actitud en general, la mayor parte de los gobiernos eh, hindúes o budistas o jainas, ¿no? Los maurias eran, Chandragupta Maurya fue jaina, después Ashoka fue budista, en fin. En general, nunca ha habido una, un reinado, incluso algunos musulmanes como Akbar también han dado lugar a las otras tradiciones sin problema. Bueno, si me permites, ¿no? Porque hay como, ¿cómo decirlo? India es tan vasta, ¿no? En su expresión, en su diversidad, en su multiculturalidad, en tantos y tantos aspectos, ¿no? Que realmente, si se me permite la expresión, es como de alguna forma es como, no sé cómo decirlo, ¿no? Estoy intentando encontrar una analogía, una extrapolación, pero sí, sería como, o sea, de todo lo que al menos yo conozco y he estudiado, pues en cuanto a historia antigua, en cuanto a formas, pues de, pues no sé, de organización, de cosmovisión, de, yo qué sé, ¿no? De sistema económico, etcétera. Me da la impresión, y no sé si esto lo compartirías conmigo, que India es como que, por un lado, recoge todo lo que sería pues, la tradición, digamos, primordial o perenne, ¿no? En un sentido pues, de reconocimiento pues, de los dos principios, del masculino y el femenino, y a la vez no solo eso, sino también como que mantiene o mantuvo, ¿no? Al menos en esa época, parece que mantuvo pues ese punto también de, de respeto hacia otras formas de entender o de estar en el mundo sin tener que imponer las cosas siempre, pues, digamos, a la brava, Sí. ¿no? Como se suele decir en relación, pues, y más en estos tiempos, ¿no? Pues, en respecto a los reinos o los imperios o las civilizaciones que florecieron. No sé si lo verías así. Sí, en el hinduismo tenemos una visión tan eh, cosmopolita, tan amplia, tan diversa de fundamentalmente de la verdad absoluta, de Dios. Mm, De acuerdo a cada tradición podemos mencionarlo de una manera diferente, pero mm, eso da lugar a que todas este tipo de manifestaciones puedan desarrollarse, todas estas culturas, estas tradiciones puedan desarrollarse, y no solamente en el ámbito religioso, eso se traslada a, a la sociedad, se traslada a la historia, como un reino, un rey puede vivir sin que el otro tenga que sustituirlo, sacarlo, o sea, vivir y dejar vivir. Eh, en, en Vivir y dejar vivir, ¿no? Es como, perdona, sí, es un aforismo, es como algo eh, que parece una ilusión, ¿no? Porque realmente a lo largo de la historia parece como que la tesis fuese justamente a lo contrario, ¿no? Que siempre estuviésemos a la greña
y siempre pues siguiendo como esos instintos más primarios, ¿no? Siempre con la intención pues de competir o de, en fin, ¿no? Todo esto. Y realmente, bueno, esto que dice, por ejemplo, Srila Prabhupada, ¿no? También que dice vida simple, pensamiento elevado, ¿no? Sí, Por ejemplo, ¿no? O sea, son este tipo de aforismos, ¿no? Que dices, claro, si es que lo escuchas y realmente es así. Es decir, es como que hay una resonancia hay un impacto tan fuerte, ¿no? Porque dices, claro, vivir y dejar vivir, es que es algo obvio, ¿no? Al final, esto no implica que no nos podamos poner de acuerdo, todo lo contrario, ¿no? Pero siempre, pues, como teniendo el respeto como prioridad, ¿no? Y parece, bueno, esto, ¿no? Como si fuese una pura utopía, ¿no? Hoy día. sí, yo creo que estos principios religiosos marcan la orientación de una sociedad. En Occidente, Claro, el fanatismo hacia un Dios único, que muchas veces se ha trasladado a la política, se ha trasladado a la claro. administración, ¿no? Un solo Dios, un solo rey, ¿no? Un solo gobernante, una sola verdad, ¿no? Y claro, siempre es la mía. Eh, ¿No? Siempre es la Claro. del que gana, del más fuerte. Entonces, eso lleva a esa, supremacía única de un solo gobernante, ¿no? Que especialmente tiene su posición, su poder por designio divino y toda esa historia, ¿no? Entonces, en Occidente ha Ujú, estado muy marcado por ese tipo de pensamiento, que bueno, después de ujú. muchísimas guerras, muchísimos conflictos, tibiamente está, siendo superado, ¿no? Por lo menos en los papeles, ¿no? Las Naciones Unidas y todo eso, ¿no? Que no funciona demasiado, pero, eh, bueno, por lo menos está el deseo, el intento de que se vuelva una realidad. Sí, sí. Sí. ¿Qué se puede hacer? Sí, 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 es algo, bueno, parece como que si solo aprendiéramos pues a base de a base de garrotadas, ¿no? O Mm, sea, garrote por aquí, garrote por allá. ¿No? Y es curioso como, ahora no recuerdo, hay un aforismo, ¿no? Que dice algo así como que, de alguna forma, el hombre de buena voluntad aprende sobre la marcha y así, ¿no? Pero el sabio, digamos que no le hace falta ni pasar por la experiencia, porque simplemente es como que en su estado, digamos, de plenitud o de realización, no es como que ya puede vivenciarlo o puede serlo todo sin tener que perder su centro, ¿no? Y esto me gusta mucho, esta imagen, ¿no? sí, Prabhupada te explica que son diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Está la inteligencia del que aprende por Mm, oír, ¿no? Está la inteligencia del que, mm, no solamente necesita oír, sino tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, si robar es malo, no tiene que ver que a otro roben que otro apresen después de robar, para que entienda mm. que robar es malo. Está la inteligencia de aquel que con oír y ver no es suficiente, sino que lo tiene que sufrir, ¿no? Que lo apresen y está la inteligencia de que aún viendo, oyendo, sufriendo, aún así no lo entiende y tiene que volver a sufrirlo una y otra vez, ¿no? Que bueno, lamentablemente es muy común hoy en día. Qué gráfico, qué gráfico, y me has hecho justamente acordar de cuando a eso de mis 12 años, si no recuerdo mal, sobre el verano del 91, 92, me acuerdo que justamente, pues, no sé por qué, supongo que con la intención de agradar o de ser aceptado por varias personas, pues me acuerdo que empecé a relacionarme con un chico en concreto con el que íbamos, por ejemplo, íbamos probando de abrir los coches, ¿no? Y que en ese momento pues no era como ahora que tiene cierre centralizado, etcétera, ¿no? Sino que
Y fue un periodo corto, no me acuerdo si fueron como, no recuerdo así, ¿no? Como 2 semanas o así, pero como que de pronto me enganché en eso y no sé tampoco exactamente qué es lo que me llevó como a decir, esto no está bien, ¿no? Y es curioso con esto que dices porque realmente vamos, o sea, digamos, de alguna forma vamos viviendo, vamos transitando por la vida sin muchas veces reconocer tampoco lo que estamos necesitando o buscando y en esa rueda ¿no? Como kármica en la que vamos entrando hasta volver al mismo punto y decir, pero ¿cómo es que vuelvo a estar aquí, no? O sea, no sé, nada se movió, ¿qué? ¿No? Sí, hay experiencias por las que tenemos que pasar, hay aprendizajes que tenemos que tener y bueno, en ese camino a veces cometemos errores, pero lo importante es aprender y superarlo. Eh, Ojalá Occidente aprendiera a convivir mejor, más, sin tener que estar imponiendo lo que cree cada uno que es la verdad, ¿no? Pero bueno, eh, hay que tener fe. Sí, sin dudas, esto nunca se debe perder. Y si hablamos de la dinastía Gupta, estamos hablando de una dinastía que es aproximadamente, se sitúa digamos, en la alta Edad Media, respecto a nosotros, Siglo o III saliendo, al 6 más o menos, ¿no? sí, ¿no? Saliendo de esa, digamos, de esa decadencia lenta, ¿no? Progresiva del Imperio Romano y con la aparición pues esto, empieza pues como la Edad Media, ¿no? La primera Edad Media. Y ahí es cuando florece esta dinastía. Es un momento también, o justamente es curioso, ¿no? Que se dé en este contexto cuando aquí en Europa, en Roma, el Imperio Romano, etcétera, empieza a decaer. Sí, la dinastía Gupta, hay que entender que si bien había algo de conexión entre el Imperio Romano, Occidente y la India, eran más bien relaciones comerciales, pero no había una Mm, influencia histórica real así en cuanto a la cultura y a la administración. Entonces, lo que mm, sucedía en Occidente, no, en Europa especialmente, no tenía de mayor relevancia en la India. claro, Entonces, es como un estudio aparte y las relaciones eran algo muy puntual. Entonces, más o menos en el 250 comienza a gobernar el fundador de la dinastía, Srigupta, y comienzan sí, sus descendientes, especialmente Chandragupta, comienza a expandir su influencia y ha tenido mucha importancia, frenando invasiones, externas como de los escitas, los osakas para la historia india, los huno, el Imperio ujú, Kuyana después, ha digamos, porque, ubicándola geográficamente, la dinastía Gupta, gobernó especialmente el norte de la India, que es mm, la parte que se ha visto más afectada por las invasiones de pueblos extranjeros, ¿no? En la mayor parte mm, del sur de la India, siguieron los diferentes reinos, como los Satavahanas, por ejemplo, eh, siendo independientes. No siempre hay ujú, la meseta del Deccan que divide la India por la mitad, siempre ha sido un freno y ha establecido una separación, mm, geográfica, histórica, cultural muy grande en la India. Entonces tenemos en el sur los reinos mm, drávidas, ujú, y en el norte, bueno, ha pasado por muchísimas manos. Durante la época del Imperio Gupta, su mayor influencia en mediados del siglo IV, a pesar de que empieza en el siglo III, pero a medida que fue conquistando,
su mayor influencia en el siglo IV hasta el siglo VI, esas invasiones culturales, y no solamente políticas, sino también culturales, tuvieron un freno. Entonces, también eso tiene que ver con el desarrollo del hinduismo, como una cultura que no se vio afectada por invasiones, ¿no? Y por lo tanto tuvo la posibilidad de Ya. florecer. Claro, esto también posibilitó, supongo, mm, preparó el terreno, para decirlo así, para la eclosión de lo que sería filosóficamente, ¿no? Conceptualmente, como ya hemos hablado otras veces, de la eclosión, pues justamente de la filosofía Vedanta, ¿no? La filosofía tanto Dvaita como Advaita, que es sobre el siglo VII, ¿no? Cuando se sitúa pues, la biografía de Shankara. Y supongo que esto es lo que, de alguna forma, pues, posibilitó, como digo, esta eclosión, ¿no? Es decir, en esa confrontación también respecto al confrontación o debate, ¿no? Respecto al budismo que se estaba también imponiendo, ¿no? Imagino que debe también tener Bueno, relación. el budismo había tenido mucha expansión antes, especialmente durante el reinado de Ashoka. O sea, el budismo Ujú. tenemos que irnos hasta varios siglos antes de Cristo, unos 4 o 5 siglos antes de Cristo, cuando comienza, Sí. y y tiene una gran difusión. El budismo es una tradición, muy proselitista, ¿no? De mucha prédica, entonces, hubo una expansión muy grande. Eh, y en esa época, estaba muy establecido, había universidades, había monasterios, además de los templos, había mucha, eh, era muy fuerte en ese momento el budismo. El jainismo también, ¿no? Que más o menos comienza en la misma época con Mahavira. Em, pero por lo que te decía antes, ¿no? La naturaleza de los indios de vivir y dejar vivir, eh, no había debates filosóficos, sí, pero no había una confrontación, un conflicto, armado, por decirlo de alguna manera, o un conflicto, con agresión. Había convivencia entre las diferentes tradiciones religiosas. Los conflictos eran debates. Las eran discusiones filosóficas. Debates, Sí, sí, dime. sí, perdona, que te corte, pero debates que si perdías quizá te costaban la vida, esto también es cierto, ¿no? No, no, los debates era normalmente, el que era derrotado en un debate se volvía discípulo del vencedor. No por una cuestión de imposición, sino porque el debate lo que buscaba era establecer la verdad. Es decir, si yo le demuestro a otra persona o otra persona me demuestra a mí que su filosofía es mejor, que la que yo estoy proponiendo, me acerca más al fin de la vida, a la finalidad de la vida, al objetivo, entonces yo sigo esa filosofía. El debate como está establecido, especialmente en el Nyaya, que bueno, los darshanas, los diferentes sistemas filosóficos, tuvieron un gran desarrollo en esa era, en ese momento del Imperio Gupta. Ujú, Em, los principios que establece el Nyaya, que fundamenta los debates y las discusiones filosóficas, establecen, muy claramente lo que son los argumentos válidos y no válidos. Es decir, los argumentos que son ujú, honestos en contra de aquellos que buscan solamente, por ejemplo, el defecto en el argumento del contrincante, o eh, ujú. plantear un argumento de manera, no del todo honesta. Los términos del debate están tan bien establecidos,
tan claramente establecidos que no da lugar a ganar, como dicen en inglés, by hook or by crook, ¿no? O sea, a ganar de Ya. cualquier forma, sino que el Ujú, que vence el debate es el que tiene la mejor filosofía. Entonces, lo natural ujú. es que si la persona que está debatiendo es honesta, va a aceptar que que la filosofía del otro, del vencedor, es digna de seguirse. Y así Ujú. vamos a encontrar muchos conversos que han tenido Ujú. gran relevancia en una o en otra tradición, que fueron derrotados y que después se volvían grandes proponentes, grandes defensores de la Sí. filosofía de su Ujú. maestro o de su vencedor, como, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, esto hizo, por por un lado, en una época, en un momento, un gran desarrollo del budismo y luego un gran desarrollo, especialmente con la aparición de Shankara, un gran desarrollo del Vedanta. Ujú. Vale. No se Ujú. convertía, no había un momento en el que se convertía por la fuerza a alguien, ¿no? Eh, Después con la llegada del Islam, ya eso cambió por diferentes motivos, ¿no? Porque, bueno, no había que pagar tanto impuestos si te convertías, o especialmente en las Exacto. clases más bajas, encontraban en el Islam y luego en el cristianismo un refugio que el hinduismo no les daba, en fin, Mm, era ujú. la conversión era de otro tipo. Y por otro lado también tenemos en esta, has hablado pues de Chandragupta, que sería como el principal. Ah, por cierto, Ashoka es del siglo cuarto, si no recuerdo mal. Lo situaríamos en el siglo Ashoka cuarto. es el siglo II antes de Cristo. Ah, el siglo II antes de Cristo. Ah, es contemporáneo, bueno, del florecimiento del budismo, ¿no? Sí, sí, exacto. Como el Chandragupta Maurya, el rey anterior a Ashoka, era Jaina. Ujú, Es decir, ujú, la religión Jaina, eh, bueno, los Jainas dicen que es más antigua, ellos hablan de ujú. em, profetas anteriores, pero normalmente se toma. 24, Sí, ¿no? Hablan de los 24 exactamente. Tirthankaras, ¿no? Pero normalmente se toma a Mahavira como el fundador, em, Mm, aunque ellos, bueno, reconocen otros anteriores, ¿no? Tirthankaras, pero se toma a Mahavira como el fundador. Y él es un poco anterior ujú, a Buda, pocos años, pero, em digamos, es mm, anterior, pero a la vez contemporáneo, o sea, coincidieron en la misma época, en algún momento. Entonces, ujú, tanto el budismo como el jainismo eran muy parejos en influencia en ese momento, ¿no? Por eso, Chandragupta, había aceptado se había convertido al jainismo y luego, em, Ashoka tiene una experiencia que lo transformó bastante cuando conoció ujú, la filosofía, la doctrina de Buda, y tiene un cambio muy grande, y él comienza a difundir eso. Hay diferentes columnas, monumentos que él construye donde deja establecido ese cambio en su comportamiento, que aparentemente antes había sido un invasor que había dominado, por la fuerza y matado a mucha gente, y de repente, ¿no?, conoció el budismo y se volvió un santo. Eh, así como, mm, eh,
un poco idealista, pero bueno, algo de eso habrá habido, ¿no? De que de repente era un sanguinario Mm, rey y después se volvió un defensor de la vida. Em, entonces, eh, todo ese conjunto de influencias fuertes, porque los maurias, como te decía antes, tuvieron un gran dominio sobre toda la India, ayudó mucho al establecimiento del jainismo y del budismo. mm. Y luego tenemos también un hito importante en cuanto a la difusión de la cultura y digamos, del conocimiento, como fue la Universidad Nalanda, ¿no? De Kumaragupta, Sí, ¿no? Que es quien... los mm, budistas establecieron un sistema de monasterios que no había antes en la India. En la India, el hinduismo siempre se había eh, manejado, siempre se había organizado como escuelas mm, independientes, ¿no? Ashrams. Y los ashrams en general mm, no acumulaban mucha gente porque un maestro no debe tener demasiados discípulos, porque si tiene demasiados discípulos no puede dedicarles la energía, el tiempo, la atención necesaria. claro, Entonces, claro. normalmente se recomendaba que un maestro tuviera 5, 6, 7 discípulos, maestros quizás más poderosos, más influyentes podían tener más, pero en Mm, general eran lugares pequeños. Y el budismo eh, desarrolló un sistema monacal que permitía números mucho más grandes de miembros de una institución. Entonces comenzaron a establecerse los monasterios y que después Shankara va a seguir un poco ese sistema en las mats sí, que él fue fundando, los monasterios mm, que él fue fundando. mm, Y bueno, sin duda que el más grande, el más importante fue el de Nalanda. Nalanda tenía miles y miles mm, de estudiantes. Era universidad y monasterio. ujú. Sí. Y justamente también al hilo de esto que estás diciendo, de alguna forma, pues, ¿no? Esta sería, yo creo que una diferencia, y esto lo hemos comentado alguna vez ya, ¿no? En cuanto a, digamos, al camino soteriológico o de salvación que proponen tanto el hinduismo como el budismo, ¿no? Hay una diferencia que es importante, que sería que el budismo es quizá se lo suele definir, ¿no? Hay muchas formas y ninguna, digamos, acaba de acertar porque lo que tiene el budismo es que siempre es esto, ¿no? Algo muy, digamos, bueno, como que no se deja aprender, ¿no? Con H intercalada, ¿no? Y sería, pues, una de las definiciones sería como una filosofía existencial o una filosofía sapiencial, para decirlo así como algo eh, sin entrar como en el detalle, ¿no? Mientras que el hinduismo sería propiamente una cosmología espiritual, ¿no? De alguna forma. Entonces, esto permitiría que el budismo se pudiese expandir o pudiese difundir su conocimiento, su enseñanza de una forma mucho más, bueno, esto formando a laicos, ¿no? Sin tener que tener pretensión de ser finalmente o de seguir un camino espiritual pleno, ¿no? Esta sería, yo creo, una diferencia Hay importante. dos cosas en relación con el budismo, que por un lado, tanto el budismo como el hinduismo se han retroalimentado en un diálogo constante. Entonces, han ido intercambiando em, ideas y en algunos casos oponiéndose y en otros casos incluyéndose, ¿no? Tenemos que entender que Mm, Buda se desarrolló en un contexto hindú, bueno, por ponerle sí, un nombre, es un contexto en el que todos estos principios de los Vedas, del yoga, de la meditación, se desarrollaron y él fue tomando algunos elementos y rechazando otros. Especialmente, él rechazó toda la cuestión
esotérica, todo el discurso o la discusión upanishádica de acerca del Mm, alma, sí, ¿no? Y se fijó más en cosas concretas de la vida, especialmente el sufrimiento, ¿no? Porque de dónde, cuál es la situación de las personas en este mundo, más que cuál es la situación de las ujú, personas en el más allá. Fundamentalmente, la sí, dis su principio de iluminación fue, no perdamos el tiempo con el más allá, cuando que en sí, el hinduismo se pone la visión en el más allá continuamente. Eh, sí, esta vida es algo pasajero y no tiene demasiada relevancia. Lo importante es en esta vida sí, trabajar para la siguiente, para el más allá. Y el budismo dice, por lo menos en las 4 nobles verdades de Buda, se establece de que sí, 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 lo relevante es ahora, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, el budismo se ha ido adaptando tanto a todos los lugares y a las épocas por las que ha pasado, que se ha visto influenciado por la naturaleza propia de cada sitio en el que se ha establecido, y ha cambiado mm, por lo menos el enfoque o la apariencia, aunque se mantienen las 4 nobles verdades y el óctuple sendero, pero la forma de seguirlo, no sé, por ejemplo, en el Tíbet o en el Japón es diametralmente opuesta. sí, Entonces, eh, tomar, así como el hinduismo es muy complejo, por la gran diversidad, de elementos que hay, tenemos que hablar de una familia de religiones, yo siempre digo, es un conjunto de religiones, entonces no puedes tomarlo la religión. sí, Cuando hablas del budismo, tampoco puedes sí, tomarlo de esa forma, porque tenés corrientes tan diversas y opuestas que, no sabes, no puedes establecer una sola, afirmación, sí, ujú, porque s si analizas, por ejemplo, el budismo tibetano, tiene muchísimos elementos comunes al hinduismo, ujú, especialmente en el aspecto tántrico, ¿no? O sea, hay toda una cosmología muy grande sí, en el budismo tibetano. ujú, Y dentro del budismo indio también, se aceptan o se, conciben muchas de las divinidades propias del hinduismo. ujú, sí, sí, Indra y Varuna. Entonces, es muy difícil, como tú decías, de aprenderlo, de agarrarlo de alguna manera, porque, eh, tiene tantas formas, tantas mm, facetas que no se puede simplificar. claro. Y Y luego si entramos en la cuestión en el apartado más como cultural, ¿no? De esta dinastía Gupta, tenemos, por ejemplo, pues por un lado, pues el poeta Kailadasha, ¿no? Tendríamos como representante de un tipo de poesía, pues también innovadora para el momento, ¿no? En el que también florece. Pero luego también tenemos el Panchatantra de Vishnu Sí, Sharma, si no recuerdo exacto. mal, Sí, ¿no? hay elementos muy, muy importantes porque, como decíamos antes, hubo un florecimiento de la cultura, debido a que no había tanta injerencia externa, porque más allá de que estaba el budismo y el jainismo, que no eran hindúes, pero sí formaban parte de una cultura común. Mm, Entonces, em, el hinduismo pudo, sin estar defendiéndose, desarrollarse en muchos aspectos, científicos, claro, claro. artísticos, culturales en general. Entonces brillaron, mentes, privilegiadas como la de Aryabhata
o Kalidas o Vishnu Sharma. Eh, Sí, también elementos que venían de antes, muchas veces se afirma de que los Puranas fueron creados en esta época, el Mahabharata, el Ramayana, y son elementos más antiguos, ujú, pero que probablemente se escribieron en ese momento o adquirieron, formas definitivas. Los relatos, como tú sabes, se van ya, transmitiendo oralmente, especialmente en la India, en el que sí, la oralidad es todo prácticamente, o sea, la cultura se transmite sí, 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 oralmente, y no y la escritura es algo secundario, por la importancia del ujú, sonido. Entonces, sí, hay elementos históricos que se transmiten oralmente y que, bueno, en algún momento alguien le escribe. Bueno, en esta época se dieron las condiciones para que toda esa condensación, de la ya, tradición, tomara. ujú, ya. Y sí, y por otro lado también hay un florecimiento, bueno, has citado pues al astrónomo Aryabhadra, ¿no? Aryabhata, Si sí, no recuerdo mal. Luego tenemos también un florecimiento importante a nivel arquitectónico, mm. tenemos también lo que es a nivel económico, ¿no? De su momento también floreciente, es decir, ¿por qué se considera la dinastía Gupta como la época floreciente o la época de oro de la historia, de lo que se conoce, de la historia de India? ¿Qué es lo que hace que sea tan, digamos, tan visible o con tanta fuerza, ¿no? Que los estudiosos, como decía al principio, consideren pues esta época como, digamos, paradigmática. Son varias las condiciones. Como yo te decía antes, el hecho de no tener invasiones efectivas. Había intentos de invasiones, pero ellos frenaron esas invasiones y había una cierta homogeneidad en la administración. Si bien se mantenían la autonomía de los diferentes reinos, los Gupta favorecieron el florecimiento de todos. Entonces, había una homogeneidad. Y y por otro lado, am, ¿cómo te puedo decir? El hecho de dar la posibilidad a los, eh, distintas tradiciones que se desarrollen sin sin ansiedades, sin persecuciones, sin discriminación, hizo que todas florecieran y, como dicen, cuando la sube la marea, todos los barcos, se elevan. Porque si el otro se puede desarrollar, su desarrollo ayuda al mío, porque yo estoy en un diálogo constante. Cuando yo estoy en un diálogo constante y no en una competencia destructiva, entonces su crecimiento, su maduración espiritual va a influenciar de una forma positiva a la mía, porque yo estoy dialogando con él. Entonces, en una competencia sana, ¿entiendes? Entonces, si yo veo, no, por decir un caso, eh, Messi y Ronaldo, por decir un caso, mundano deportivo, cómo se retroalimentaron los 2 en su competencia. Eso pasa en todos los órdenes. Cuando la competencia es sana, no destructiva, todos se ven favorecidos. La cultura en general, durante la época Gupta, eh, creció, floreció, porque los Gupta no reprimieron, no persiguieron, sino que apoyaron y ayudaron, a todas las tradiciones y todas las, formas de arte
y todas las formas culturales. Entonces, independientemente de que fueran de una escuela, de una tradición o de otra, de una religión o de otra. Entonces, esa atmósfera hace que se desarrolle muchísimo más rápido y con mucha más fertilidad que en una época de conflictos o que tienen que estar huyendo porque, no sé, vino un pueblo invasor y empezó a destruir los templos, ¿no? Los arquitectos no estaban pensando, uy, van a venir los turcos, van a venir los mongoles y van a destruir todo. No, estaban seguros de que podían construir y que eso iba a perdurar. Entonces, se dieron diferentes condiciones para que esa cultura eh, tuviera un gran impulso, ¿no? Floreciera así con tanta efectividad. No te escucho, no sé si tienes el Sí, sí, ahora, sí. No, decía, sí, claro, ¿no? Que es un momento también, bueno, o sea, a nivel histórico, es como que también está floreciendo, pues, por ejemplo, en Sudamérica también están floreciendo los imperios aztecas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es un momento a nivel, cos digamos, cosmológico mundial, ¿no? O en China, ¿no? cosmológico, ¿Cómo? un ¿Cómo, un perdón? un momento cosmológico. Ah, cosmológicos, sí, ¿no? Claro, sí, ahora me has hecho pensar en la era axial, ¿no? De la que habla Carl Jaspers, pero él habla de unos siglos antes. Pero bueno, esto, ¿no? Entonces, es un momento, también en China también está floreciendo, ahora no recuerdo si la dinastía Ming, creo que era, bueno, no sé si lo sabes tú. No recuerdo. A nivel de conozco más o menos las características de cada una, pero no recuerdo las épocas exactas. Bueno, quiero decir que es un momento esto de mucho florecimiento en otras partes, en Europa, como hemos dicho, es un momento de decadencia. Y lo interesante es que podemos ver también cómo hay, digamos, claro, es que nosotros, o sea, yo personalmente, ¿no? Y no sé, en Argentina creo que también debe ser así, o en parte debe ser así, ¿no? Pero yo en mi educación, digamos, básica, es interesante, o sea, en lo que es la historia, por ejemplo, o la geografía, pues que básicamente se centra pues en lo que sería Europa y digamos, y a partir de aquí, pues su influencia en el mundo, ¿no? Sí que se ve, bueno, se ven ciertos rasgos pues de historia más universal o así, pero siempre como desde esta mirada pues eurocéntrica, que es al final lo que, donde estamos y desde donde miramos el mundo, ¿no? Pero es muy interesante cuando empiezas como a profundizar un poco más, ¿no? En lo que es el desarrollo pues, de las culturas, de las civilizaciones, etcétera, darte cuenta de que de pronto podríamos, o sea, es como que siempre tenemos que estar como a la greña, en Europa en concreto, tenemos que estar como en esa disputa, etcétera, ¿no? Con las otras culturas y te das cuenta, y con esto no, no estoy justificando o no estoy diciendo que en otras culturas no haya sido así, ¿eh? Sin ir más lejos, pues en Sudamérica o en Centroamérica, ¿no? Pero a lo que me vengo a referir es como que tenemos muy instaurado esta forma de hacer las cosas o de relacionarnos con los demás a base siempre de esa imposición. Y luego vemos esto mismo que decías, ¿no? Pues de esta dinastía o de esta época floreciente o de otros lugares al mismo tiempo, cómo van floreciendo en base, digamos, a un principio que es no sé, como un principio muy establecido de florecer por sí mismos, ¿no? Sin esa, digamos, esa lucha o esa rapiña, ¿no? Siempre con... Sí, porque el conflicto destruye, no genera, el conflicto no crea, sino que destruye. Está bien que a veces algo tiene que destruirse para crearse, pero en esa destrucción y creación no hay un momento de desarrollo, no hay una posibilidad de desarrollo, ¿no? Crees o sea, Claro. cuando algo nace tiene todo un camino por recorrer y es como, u una u un niño necesita, cierta tranquilidad para aprender,
para claro. desarrollarse, ¿no? Necesita una alimentación Mm, apropiada, necesita una atmósfera, sentirse seguro, sentir el amor de los padres. Entonces, crece con desarrollando todas sus potencialidades, crece sano, crece intelectualmente o desarrolla mm, su empatía, etcétera, ¿no? En las sociedades pasa lo mismo. Cuando hay paz, entonces se puede desarrollar la educación, se puede desarrollar las artes, se puede desarrollar la cultura en general, mm, se puede desarrollar las ciencias, eh, porque por un lado, las personas no están pensando en que ya. cualquier momento se va a acabar todo, entonces, ¿para qué? O, Claro, tienen el tiempo y la organización, la estructura, como para la estructura de vida, la organización de vida, como sí, para sí. decir, bueno, puedo, dedicarle un tiempo a esto, dedicarle un tiempo a esto otro. No es que tengo que solamente preocuparme por sobrevivir y comer y encontrar un refugio. Mm, Entonces, no sé, esta idea, de estar conquistando y controlando y sometiendo y no ayuda a que se desarrolle. Lo podemos ver en la Edad Media, ¿no? ¿Qué pasó cuando cayó el Imperio sí, Romano? Caímos en la era de la oscuridad. ¿Por qué se le llama así la era oscura? ¿No? Porque se perdió, tantos elementos culturales que habían desarrollado primero los griegos, después los romanos, y simplemente como causa de invasiones, bueno, exceso de sí, control del sí, Imperio Romano, eh, o sea, hubo un desarrollo, por un lado, de Roma sí, sí, independientemente, pero por otro lado, a costa del sufrimiento de muchos otros que provocó, que claro. provocaron las invasiones. En fin, la agresión, la invasión, el sometimiento, de los demás, lo único que trae es destrucción, no trae construcción. Las sociedades solo pueden Claro. construirse, enriquecerse, favorecerse en épocas de paz, en una atmósfera de paz, de tranquilidad. Así es como crece el ser humano. Si no es una selva, si no es una jungla en la que solamente la única preocupación es sobrevivir. Así no se puede desarrollar ninguna sociedad. Claro. Y, y de alguna forma, el final de la dinastía Gupta, del imperio Gupta, me recuerda también a lo que es la, también la caída, el declive, ¿no? De justamente pues de la civilización de perdón, de Al-Ándalus, perdona, es que entre la pronunciación y que tenía un poco, pues de esto, ¿no? En cuanto a la civilización de Al-Ándalus, sería de alguna forma también con las taifas, ¿eh? Estaba pensando, pues haciendo una analogía, que sucede algo parecido también con la fragmentación política que se da también en el Imperio Gupta. Y por lo tanto tenemos por un lado lo que es los Harsha, que son unas tribus Sí. del norte. Luego tenemos la dinastía Pallava y también la Chalukya en el sur, ¿no? Y por otro lado, a más aparece la invasión una, ¿no? De los hunos, ¿no? Entonces, esto sería como, de alguna forma, lo que hace que caiga el imperio, ¿no? Si Sí, no tengo mal por un entendido. lado, la incapacidad de algunos reyes de mantener la cohesión, por otro lado, la corrupción también, que pues, es un corrosivo, institucional Mm, muy claro, grande, ¿no? El problema a veces es que las dinastías se basan en
la sucesión hereditaria y a veces mm, los mm, herederos no reúnen las cualidades de quienes fundaron mm, esas dinastías. mm, Entonces, los últimos reyes no tuvieron la capacidad de defender, de mantener las fronteras protegidas se mm, fue fragmentando y se fue debilitando, porque bueno, es la ley de este mundo, que todo es temporal, ningún imperio ha durado claro, para siempre. claro. Pues bueno, Duarca, ¿te parece si cerramos aquí en Ha directo de sido un hoy? gusto. Sí, y también, bueno, decir que hoy hemos tenido muchísimos espectadores, tanto por Instagram como por YouTube, con lo cual, pues también agradecer vuestra presencia y bueno, que hayáis escuchado, ya sea pues hasta el final o aunque haya sido pues a distintos momentos, que hayáis escuchado este directo y si lo queréis ver, os recomiendo que lo veáis desde el inicio, ya que como estáis comprobando, pues escuchar a Duarca siempre es un, como he dicho al principio, también es un placer, es digamos, es un baño de sabiduría que nos transmite, pues, en fin, con su humildad y con su paciencia, con lo cual te agradezco muchísimo una vez más, maestro, que este tiempo que hemos compartido. Gracias, gracias Daniel, y gracias a todos Hare los Krishna. oyentes que, bueno, tienen la paciencia de escuchar mis divagues. Pues bueno, Hare Krishna y que tengáis buenas fiestas, Sí, buenos, yo sí, que sé, augurios, que vaya felicidades todo a bien. todos, que pasen unas hermosas fiestas con amigos, con familia, en paz, en armonía. Lo mejor para el próximo año, a ver si se terminan todos estos benditos, malditos conflictos que estamos sufriendo. Ay, sí. Gracias. Chao.